Te presento nuevamente, bienvenida Francesca De Angelo, miembro del grupo de investigación Helio Antonio de Nebrija de la Universidad de Cádiz. El título de su ponencia será Viajes y expediciones en el epistolario de Cataldo Paricio Sículo. Bienvenida, Francesca. Gracias. Procedo en compartir la presentación, ¿vale? Bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros para esta oportunidad. Es un placer para mí estar con vosotros, aunque sea de forma online. Y nada, bueno, procedo con el tema de mi ponencia. El tema del viaje dentro del epistolario de Cataldo Paricio Sículo tiene una doble dimensión, o sea, es un viaje como identidad, no solo es biográfico, sino que también es una categoría retórica que oscila entre lo que es la nostalgia por Italia, la patria de este humanista siciliano, y también pues la exaltación de los descubrimientos portugueses. También es este tema del viaje una mediación cultural, porque Cataldo se pone como un puente entre, en cierto sentido, ¿no?, en lo que es entre el humanismo mediterráneo y también las nuevas ambiciones atlánticas de la dinastía de Aviz. Y por último, pues también las epístolas son un medio para redefinir su papel como intelectual dentro de un mundo que todavía estaba en expansión. La vida misma de Cataldo es un viaje dentro de cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente ya observando su biografía se ve como el tema del viaje es muy importante. Cataldo era un humanista siciliano, como le decía al principio. Nació probablemente en Sciacca y bueno, tras una pequeña formación, una etapa de estudios en su ciudad de origen, se trasladó a Italia y en particular pues su etapa académica empieza en la ciudad de Padua para luego pasar por la ciudad de Bolonia, donde vive durante 15 años aproximadamente y ya de allí pues termina sus estudios en Derecho y se gradúa en Utroque Iure en la ciudad de Ferrara en 1484. Regresa a Sicilia durante un tiempo muy, muy corto para luego pues empezar su viaje hacia Portugal. La llegada de Cataldo a Portugal es básicamente para convertirse en orador oficial y diplomático también de la corona de Aviz y en particular pues Cataldo trabaja en la corte de Juan II de Aviz y aquí pues se encuentra con una situación histórica con un contexto histórico totalmente distinto del que él provenía. También, pues durante esta etapa se dedica también a la enseñanza y es preceptor de la realeza portuguesa, en particular es preceptor de Jorge de Lancastre, que era hijo ilegítimo de Juan II de Aviz, y también pues de la familia de los Meneses, en particular de Pedro y Leonor, que son sus dos pupilos favoritos. También estos pues serán muy importantes a lo largo de la presentación de hoy. Y por último también pues tiene otros pupilos como por ejemplo Dionisio de Braganza o Teodosio. También estos pertenecen a familias portuguesas muy importantes por la época. Los últimos años poco se sabe sobre su vida, pasó los últimos años de su vida en la pobreza y también debido a su condición de salud, pues esto le limitó mucho en la producción literaria. Probablemente la fecha de fallecimiento está entre 1516 y 1517. De todos modos, el legado principal de Cataldo es lo de introducir la pedagogía humanista italiana dentro de un contexto internacional como era el del humanismo portugués. Con respecto a sus obras, pues aquí les he puesto un elenco, no sé si se ve muy bien porque veo que la pantalla, bueno, la diapositiva no se está cargando correctamente, pero bueno, voy a intentar, espero que la veáis un poquito mejor de cómo la veo yo aquí en el ordenador. De todos modos, es interesante ver cómo este autor pues, publicó mucho, tanto en prosa como en poesía. De las obras poéticas de Cataldo, pues la mayoría están recopiladas en una recopilación que se llama Poemata Cataldi y otros poemas se publicaron de forma separada. Y a este respecto he destacado estos dos que podéis ver
ver aquí en la tabla, o sea, el Architinge y también la obra siguiente, que tiene un título muy largo, y sería el De Rebus Gestis Ioannis Regi Ultimo Vita Sua Tempore, etcétera, etcétera. Estas dos obras son importantes porque realmente son obras en las que se habla también de los viajes internacionales que realizó la corona de Aviz. Y en particular, pues la primera obra es dedicada a Juan II de Aviz, pero se habla de su padre, o sea, el protagonista de la obra es el rey Alfonso, que en las fuentes históricas se llama el africano justamente por su conquista de África y que falleció en 1481. Y pues se trata dentro del poema se tratan de distintos temas sobre lo que es la expedición militar en África, las conquistas en particular de las ciudades de Árcila y la ocupación de Tánger. Con respecto a la segunda obra, es dedicada a rey Manuel I y a rey Manuel se le reconocen méritos distintos, como por ejemplo la protección de los intelectuales, la expulsión de los moros, de los dominios portugueses y en particular también la conquista de muchas ciudades en África y por último el apoyo que el mismo Manuel otorgó a Vasco de Gama. Y ya sabemos la importancia que tuvo este explorador para las conquistas del Nuevo Mundo. Y con respecto al epistolario, que también es la obra a la que yo me he dedicado en mi trayectoria académica, pues es una obra enorme, realmente, está organizada en dos volúmenes, el primer volumen que se publicó en 1500 y el segundo volumen que se publicó aproximadamente en 1513. Es una obra que contiene más de 200 cartas, casi 300, y también 6 discursos oficiales que pueden ver aquí en la pantalla. Y también pues hay otros textos como por ejemplo una lista de proverbios o un epitafio para la muerte del infante Alfonso, que era el heredero legítimo de la corona de Portugal. También Cataldo pues, mantuvo ciertas ambiciones literarias con respecto a las obras históricas, porque quería convertirse en cronista oficial de la corona portuguesa. Nunca se le otorgó este cargo. Sin embargo, a lo largo del epistolario hay muchas cartas en las que Cataldo comenta este aspecto, en particular en relación a las conquistas internacionales, a las conquistas de tierras que se encontraban en el extranjero, o sea, en África o en la misma Asia. La parte siguiente de mi ponencia es una recopilación de cartas. Claramente no me voy a detener en todas porque son muchísimas las que os he puesto aquí en el PowerPoint, pero bueno, vamos a ver así por lo menos de forma rápida los textos principales que dentro del epistolario tratan el tema del viaje. He dejado a un lado todas las cartas que se refieren a los viajes europeos, son cartas que básicamente acompañaban a intelectuales portugueses en sus traslados a Italia o a Francia o Inglaterra. He dejado estos textos porque realmente no tienen una proyección internacional, o sea, más allá de lo que es Europa. Pero sí que me he centrado sobre todo en los textos de lo que se menciona África o se menciona, por ejemplo, Asia. El primero es realmente un discurso oficial, sería el primer discurso oficial del primer volumen del epistolario. Es un discurso que Cataldo realizó por la llegada de la princesa Isabel, hija de los reyes católicos, a Portugal, porque básicamente Isabel se tenía que casar con Alfonso, o sea, con el heredero de la corona portuguesa. Lo que sí es interesante, el texto es básicamente un panegírico de la princesa Isabel, pero sí que hay varios párrafos en realidad en los que se alaban también a los suegros de Isabel, a los futuros suegros de Isabel, o sea, Juan II de Aviz y su mujer Leonor. Y en particular, con respecto a Juan II, se elogian su predisposición a la teología, a la filosofía y también a las acciones con las que el rey contribuyó a la revelación de algunos lugares desconocidos de la antigüedad y a la expansión de la fe cristiana. O sea que entre comillas, lo que se hace referencia es a los descubrimientos nuevos que se realizaron durante el reinado de Juan II de Aviz. Y esto sí que es interesante porque probablemente esta es una de las opiniones de Américo da Costa Ramallo, que es uno de los intelectuales portugueses que más estudió Cataldo. Ramallo básicamente
cree, y tiene distintas pruebas de esto, que ya Cataldo, ya cuando Cataldo se encontraba en Portugal en 1485, tenía conocimiento del viaje de Bartolomeo Díaz a la hora de doblar el extremo meridional de África, y que justamente al saber Cataldo este dato, quiso hacer referencia de esto dentro de este mismo discurso oficial, que tenía pues una relevancia notable, ¿no?, en lo que es en la proyección internacional del humanista y de la corona portuguesa. Y también pues se hace en otra parte del discurso referencia al rey Alfonso, o sea, al padre de Juan II de Aviz, y en concreto a las batallas y a las conquistas de las ciudades africanas que Alfonso realizó durante su reinado, y que también pues se celebran en el poema Architinge, que el que les hablé antes. Luego, pues hay otro texto interesante que es el texto número 3, o sea, la carta número 3 del primer volumen. Esta carta se dirige, o sea, Cataldo escribe directamente al rey Manuel, que se define justamente, y lo pueden ver también de la misma dedicatoria, como el señor de Etiopía y también de Mauritania. O sea que esto nos da un poco la dimensión de la vastitud de las posesiones de la corona portuguesa. Y bueno, aquí también pues se hace referencia a otra obra famosa de Cataldo, que es el poema Águila. No le voy a hablar ahora de esto porque nos llevaría más tiempo, pero que sí es importante ver cómo ya siempre se evidencia, siempre se trata de destacar también las tierras que los portugueses tenían fuera de los confines de lo que eran los territorios de Portugal, de su reino. También aquí pues se hace referencia, por ejemplo, a se compara Manuel a Eneas, y pues esta comparación, esta referencia se utiliza para introducir el recuerdo de las batallas de los portugueses contra de los moros en África, que permitieron obtener el control de estas tierras. Y así que en particular me gusta enseñarles esta comparación que se hace en el epistolario, o sea, que se dice que las acciones de los portugueses se comparan con la de las abejas, que eran laboriosas incansables, y al mismo tiempo, tal y como las abejas que producen cera y miel sin parar, a lo mismo los portugueses seguían conquistando tierras sin parar. Bueno, y aquí pues voy un poquito para adelante, y también pues llegamos a esta carta, la carta número 40. Esta carta es interesante por cómo se cuentan los relatos sobre el personaje a la que se dedica. En particular, la carta fue escrita en nombre de Diego de Almeida, que era un comendador de la Orden de Jerusalén, y está dirigida a Papa Inocencio VIII, con la intención de solicitar el mantenimiento de algunos beneficios eclesiásticos que su orden, o sea, el Orden de Jerusalén, había recibido anteriormente del Papa Sixto VI. ¿Qué pasa? Que pues toda la primera parte de la carta básicamente es caracterizada por la descripción de las etapas de las empresas y de los viajes que hizo Diego de Almeida a lo largo de su vida. Y es realmente un viaje impresionante por la cantidad de detalles que se relatan, y también por las aventuras que pasó este hombre. Pues le había puesto aquí un mapa, lo he intentado hacer de la forma más clara posible, donde se notan pues todas las etapas, ¿no? Este hombre viajó entre África y también Asia, luchó en contra de los turcos, y también pues conquistó participó en la conquista de varias ciudades en África, así que realmente fue un personaje muy muy importante por lo que son las conquistas internacionales, ¿no?, de la corona portuguesa. Con más razón podía pretender, ¿no?, cierto apoyo de parte del Papa. Bueno, y luego pues hay otra carta, esa es la carta 67. Aquí estamos en un contexto distinto por esta razón. ¿Por qué? Porque Cataldo aquí se dirige a su primo, Francesco Parisio, también otro humanista siciliano,
En realidad la carta es una excusa para elogiar a Álvaro de Braganza, tío de Dionisio de Braganza, que ya como les comenté al principio, fue uno de los pupilos, de los alumnos de Cataldo, y pues también en este caso se cuenta básicamente algunas de las gestas militares de este hombre, de Álvaro de Braganza, que había participado en la conquista de Tánger en 1471 bajo la guía del rey Alfonso V. O sea, también formaba parte del ejército de nobles portugueses que conquistaron África junto con el rey Alfonso. Bueno, paso para adelante toda esta parte, que es bueno, un resumen del contenido de la carta, y llegamos a estas dos cartas que le he puesto, si lo ven, en la misma diapositiva, o sea, la carta 70 y la carta 71, básicamente por una cuestión, porque aquí el contexto es totalmente distinto. Son cartas que acompañan a un tal Fernando López, que era un enviado de la corona portuguesa que tenía que ir a Italia, en un caso en la ciudad de Génova y en el otro caso en la ciudad de Milán, por unas cuestiones relacionadas a la corona portuguesa y relacionadas a las nupcias entre Isabel y Alfonso, y en ocasión de este viaje con el que tenía que recuperar algunos elementos, o sea, algunos productos para la corona portuguesa, también se hace referencia a unas armas que López tenía que recuperar de Génova y de Milán, y estas armas servían para las guerras de África, o sea, para algunas de las misiones que Juan II tenía que hacer en África. Así que los he puesto únicamente como referencia al hecho de que el tema de las conquistas extranjeras es presente también en cartas que tienen un contexto histórico y unas ocasiones distintas de las que hemos visto hasta ahora. Luego, pues tenemos la carta 155, que es la última que vemos del primer volumen del epistolario. Esta carta es interesante porque la persona a la que se dirige es Martino de Susa, un hombre muy importante en la corte portuguesa. También pues Cataldo le pide a este Martino de Susa que le envíe un relato de sus hazañas militares de los últimos años contra los africanos, para poderlo añadir a la obra de carácter histórico que está redactando. Si se acuerdan, al principio les dije que Cataldo tenía ambiciones de ser cronista oficial de la corona portuguesa. Nunca le llegó a este cargo, pero él toda su vida siguió recopilando materiales para poder redactar esta historia, esta obra histórica sobre la corona portuguesa. Lamentablemente recibió una decepción a este respecto, porque no se le otorgó este placer. Pero sí que estaba escribiendo cartas a todo el rato para que sus amigos, o sea, sus interlocutores le devolvieran estos textos. Y en particular, la última parte de la misiva, Cataldo felicita a Martino por su interés en el estudio de las letras, incluso durante las guerras. Esto es muy interesante porque dice que Martino había contratado un maestro de Sevilla para instruir a sus soldados más jóvenes en la formación también del latín y de las artes liberales. De esta manera, estos soldados no se dedicaban únicamente a la guerra y a lo que eran las armas, sino que también recibían una formación. Y eso es muy interesante porque nunca tenemos que olvidarnos que Cataldo es, sí, literal, o sea, un hombre de letras, un hombre un humanista, pero también es un maestro, ¿no? Y entonces siempre subraya el interés en la formación de las personas y en la educación. Y pues pasando al segundo volumen del epistolario, aquí también vemos, voy a hacer lo más rápido posible, otra recopilación de cartas. La 23 en particular es muy interesante, se dirige a Pedro de Meneses, o sea, uno de sus alumnos más queridos.
Y en este caso, en particular, es interesante porque Pedro durante un tiempo gobernó la ciudad de Ceuta en nombre de su padre entre 1512 y 1517. Esta carta pues, se redactó poco antes del viaje que hizo Pedro a África. Y es interesante porque Pedro pues, estaba muy preocupado, estaba muy acojonado en cierto sentido por este trabajo que tenía que hacer en el extranjero, y Cataldo intenta pues reconfortarle, intenta decirle que no tienes por qué temer, ¿no? Esta nueva empresa, ya que es un hombre muy culto, un joven que ha estudiado tanto, ¿no? Y que entonces pues no tiene por qué temer la campaña de África, ¿no? Y sobre todo pues le dice, tú podrás lograr esto con el apoyo del Señor. Así que siempre la captatio benevolentie hacia la divinidad nunca falta en estas situaciones. Pues a continuación también la carta 29, esta vez se dirige a Enrique de Meneses, otro familiar de los Meneses, y aquí también pues se recuerdan sus hazañas militares en Asia contra los turcos y también en defensa de los cristianos y de los venecianos. Los venecianos siempre tenían problemas con los turcos, ¿no? Por la gestión de ciertas tierras en Asia. Y también pues, se hace referencia a su inminente viaje a África, donde liberará luego las ciudades de Tánger y Árcila. Así que también en este caso hay referencia a la proyección internacional de los nobles portugueses. Por último se compara la fortaleza y la virtud de Juan, en este caso de Juan de Meneses, con los antiguos romanos y en particular con Escipión y Camilo, o sea, otras figuras clásicas de la historia romana. También les he puesto también las cartas 34 y 35. Aquí hay siempre referencias rápidas a lo que son las campañas de Asia y de África. En el primer caso es una carta dirigida directamente a Rey Manuel. Cataldo pues le da sus noticias sobre su vida, sobre sus trabajos, y pues por último le pide que le envíe algún memorial o comentario sobre estas campañas militares para poder luego redactar sus obras históricas. Así que aquí otra vez vuelve el tema de la crónica. Y en la carta 35 lo mismo. Cataldo se dirige esta vez al poeta portugués Aires Teles, y en este caso también la petición es la misma, o sea, materiales sobre las campañas de Asia y de África para redactar su obra histórica. Así que como pueden ver, sobre todo en el segundo volumen del epistolario, que es el volumen que más tiene que tiene destinatarios casi totalmente portugueses, excepto en un texto, el tema de las crónicas es un tema que vuelve una y otra vez. Y por último, la carta 64 es muy importante, es una carta dirigida al conde de Alcutín para celebrar una obra que es el Vero Salomon Martinus, una obra de Cataldo, una obra en poesía que Cataldo había redactado y que había enviado a su interlocutor para que lo analizara y para que le diera su opinión al respecto. También, pues, en este caso se habla de la figura de Martino de Castelo Branco, que es el personaje al que se dedica su obra en versos. En particular, pues, en la última parte de la carta se elogian los méritos militares de Martino, que tuvo un papel muy activo en la liberación de la fortaleza de Graciosa, que se había construido para proteger los cristianos de los ataques de los moros. Y durante el asedio de esta fortaleza, Martino se distinguió por su valor y gracias a esto, gracias a su empeño, el ejército enemigo fue derrotado y también pues, se llegaron a firmar los acuerdos de paz. Y entonces, bueno, por el papel que Martino tuvo en la historia portuguesa,
Cataldo decide dedicarle una obra en versos y también pues comentar con el conde de Alcutín, que es uno de los interlocutores más activos del epistolario de Cataldo, este tema y esta cuestión. Y bueno, con esto he terminado mi presentación, mi ponencia sobre bueno, el tema del viaje. Espero que no me haya salido del tiempo y nada, pues cualquier cosa aquí estoy para atenderles. Gracias por su atención.